Hablaremos esta noche de la vida real en la India. Leo la vida real y creo que es mejor decir la vida de los reyes en la India, ¿no? Desde el momento en que existió el poder real en la India, el rey resumía en su persona no solo derechos y poderes, sino también el tiempo y la prosperidad. Dice Ortega que hasta hace poco, en sus años, los labriegos chinos creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador, de un modo más mágico que causal. De este modo, el rey, en la India, debía organizar sus actividades cotidianas a horarios estrictos a fin de mantener el orden cósmico regular. Se creía que si el rey era desordenado, la naturaleza se desordenaba. Lo mismo sucedía en el Japón, ¿no? Una vida disoluta del mikado podía generar el caos universal. En el Ramayana se citan con temor las faltas de ese orden organizado y, digamos, descrita líricamente, la anarquía traía consecuencias como la falta de lluvia, que el hijo no honrara al padre, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. Cada falta del emperador, cada desorden incluso, producía inundaciones, lluvia, viento, todo mal. Es decir, que la prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. El pueblo estaba, por cierto, siempre con ganas de verlo al rey. Y el rey se mostraba en numerosas circunstancias, como por ejemplo fiestas, despedidas, y a veces se mezclaba de incógnito entre sus súbditos para espiar. El rey Hasha, en el siglo VII, tenía la siguiente costumbre. Había en el palacio una especie de ojo de buey abierto por donde dejaba colgar un pie. Y el pueblo y los cortesanos desfilaban frente a esa pequeña ventana para venerarle la pata. Vamos a venerarle un poco el pie al rey. Y pasaban y lo veneraban. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, la corona pasaba a manos de un príncipe bien entrenado y preparado. Pero podía ocurrir que un rey no tuviera descendencia, en cuyo caso se pedía a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Decía, escúcheme, acá el rey no ha podido tener hijos, así que... Señor, no le guiña el ojo, no es así. Aquí está la reina. Este hombre debía ser un brahmán, o sea, de las clases más altas, de alta reputación, claro. Y si no cualquiera. Claro, no cualquiera que che, Blanco, ¿cómo anda? ¿Qué querés? No. Sin embargo, generalmente el rey tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar, puesto que era, por ejemplo, jugador de fútbol, me imagino. No, jugador. ¿Cómo va a reinar un jugador de fútbol? ¿Se imagina usted? El menor ocupaba el trono. Si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, podía suicidarse. Decía, mire, su majestad, si quiere suicidarse sin compromiso, aquí tiene el bufoso. Y debía suicidarse porque esa era la única forma de abdicar el trono. No podías abandonar el trono si es que no te morías. Podía hacerlo ahogándose en un río sagrado. Buenas tardes, ¿un río sagrado por acá? Sí, tiene el Ganges para aquel lado. Haciéndose quemar vivo, también. Sí. O aplicando la retención del aliento enseñada por las cefis. Estas formas de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas en la Edad Media. Entre los grandes personajes del reino estaba también el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar. Era un brahmán reputado por su saber, de cargo hereditario. A menudo había sido preceptor del rey cuando el rey era chico. El capellán hacía de consejero, era el único habilitado para jugar con el rey al ajedrez. Solo ese, lo demás no. Entre otras cosas, el capellán cuidaba el palacio en ausencia del rey
y estaba habilitado para hacerle reproches al rey si su conducta moral dejaba que desear. Majestad, ir a los bailes con la farmacia de turno está mal visto. Otro personaje era el conductor del carro real. ¿Cómo me gustó? Ese laburo es lindo. El carretero real, loco. De su valor y destreza dependía la vida del rey. El rey no debía percibir nunca las dificultades del camino. Tipo, esquivaba los pozos del camino. Lo cual es mucho decir en los caminos de aquel momento. Estaba también el escudero real, elegido entre los miembros de una familia noble, que desempeñaba un papel parecido al del paje en las cortes europeas. Vestía una túnica corta, iba delante el caballo del rey en todas las salidas, llevaba una campana para que se alejaran del camino del rey, sí, como en cornetín, ¿no? Después había el peluquero, que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro. ¿Con pinza? ¿Es necesario la pinza de oro para todo? El rey se hacía depilar. Todos los cada pelo por todo, no sé, algunos sí, otros no. Algunos lo deseaba conservar el rey. Está bien. Por ejemplo, los de la cabeza. Sí. Pero los del oído, por ahí no. ¿Cierto? Bueno, no lo sé. Había un espantamoscas y coperos enanos. También tenía unas muchachas encargadas de la bebida que debían presentarse al rey según la moda de los países de donde provenía el vino. Vino italiano, venían... Bueno. Pero el rey no era el único que requería cuidados particulares. Había dos animales que participaban en la vida del rey: el elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino, figuraban entre las 7 joyas que consagraban la soberanía de un reino universal. El elefante real se vestía según ciertas características. Debía tener el pelo gris, muy claro. Lo alojaban ahí en un lugar bastante lujoso. Diariamente el rey lo visitaba, qué tal, qué sé yo, y lo montaba por medio de una escalera de oro. Eso, así da gusto que te monten. Sí, ni se tomaba el trabajo. Bueno, todo el mundo consideraba que el elefante era un ser prudente, sagaz e inteligente. El caballo de estado también recibía iguales consideraciones y ya está. El rey era polígamo. Sin embargo, una sola mujer era reconocida por esposa legítima, ¿no? Pero aún conociendo la prioridad de la reina, las mujeres del gineceo medio intrigaban, ¿no? Con la esperanza de llegar algún día a ser favoritas. El gineceo estaba encerrado en sus propias murallas. Estaban plantados con azocas, que son símbolo del amor, y en la primavera las mujeres iban a los jardines y tocaban el tronco de la azoca. La azoca era también un rey, ahora que pienso, con el pie. El tronco de la planta con el pie para que floreciera. Aparte del rey y del guardián, que era eunuco, buenas tardes, ningún hombre tenía derecho a entrar en el gineceo. Todo el personal era femenino, etc. Las chicas vivían, desde luego, esperando la visita real. Y, bueno, se ocupaban de su propio aseo, abluciones, enjuagues, remojos. Algunas de ellas siempre estaban enseñando a sus papagayos palabras tiernas para que las repitieran en la visita del rey. Mira, qué tierno, tener una novia que le enseña al loro palabras tiernas para vos. ¿Pero refranes o solo palabras? Palabras. Oh, rey mío, te amo. O en la pampa legendaria donde relincha el peludo, qué sé yo. No, señor. Pero un loro hablando en japonés no me sale tierno nada. Todo eso con voz de loro está difícil. Sí. Bueno, cuando llegaba el rey, a veces invitaba a todas las chicas a hacer excursiones a algún río. Decenas de muchachas se desnudaban y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos. Qué gracioso. A veces el rey se zambullía entre ellas y les aparecía desde abajo. No sé, eso es lo que haría yo.
Cuando volvían al gineceo, cenaban y después se unían, por decir así, en el salón de danza. Bueno, entre ellas, entre las chicas, circulaba la enana mamanica, así se llamaba, que se vestía con ropas masculinas y su función era distraer a las bellezas con su gracia. Me encantó esta descripción de la vida cotidiana ociosa en el harén y en general del rey, ¿no? Hemos sido... A mí el que me gustó fue el carrero real. Qué lindo eso. Y el tipo tiene que tener alguna destreza para Que conducir. no vas a poner a cualquiera, flaco. No es lo mismo manejar un carro que vender sandia que llevar al rey. Agarras un pozo, el rey te corta la cabeza. ¿Vio cómo es el rey? Sí, sí, ahí no Mirá, hay... el rey es bueno, pero cuando se pone... No. es malísimo. Cuando no le cuidan el carro, Qué mal llevado. Bueno, le hemos contado toda esta historia al tipo de la discoteca y nos entregó un tango que canta Gardel, Ajá. que está compuesto en homenaje al carretero del rey. Sí, no hay contacto, me parece, entre el tango y... No importa. Se llama Llévame carretero. ¿Y qué le decía el rey cuando quería ir a algún lugar? Llévame carretero. Llévame carretero, canta Gardel.